A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en Clarito está. Sebastián Oleas, Vicente Albornoz, les damos la más cordial bienvenida y vamos a hablar de un tema humeante. Humeante, sí, vamos a echar humo en este lugar. Sí. O sea, no vamos a echar humo, ojalá la gente no echara humo. Vamos a hablar de la gente que echa humo. De que echa humo y que es un problema para ellos y es un problema también un problema para la sociedad. Vamos a hablar del tabaquismo. Del tabaquismo, Vamos a hacer un enfoque económico del tabaquismo. Sí. Pero antes que nada, empecemos con Sebastián Oleas, que nos tiene el dato de la semana. 21. Ok, Sebastián multiplicó 3 por 7. Sí, podría ser. Ok, 21. 21. Ya. 21 personas mueren al día en Ecuador por causa del tabaquismo. 21 personas mueren al día por tabaquismo en el Ecuador. Sí. 21. ¿Ah? Es un montón. Sí, todo lo que vamos a discutir acá es fruto de un estudio que fue discutido en una charla web la semana pasada. Esto es información del Ministerio de Salud Pública y del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria en Argentina, que trabajaron con va a ser el Ministerio de Salud de Chile, Instituto Nacional de Carcinología de Colombia, la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, un montón de estudios, un montón de institutos, Universidad Peruana Cayetano Heredia, y para tratar de estimar a nivel latinoamericano, básicamente, los costos económicos del tabaquismo a nivel latinoamericano, y entre los países que estaban Ecuador. Entonces, de ahí salen nuestros resultados. Si les interesa buscar los estudios, ISS es el lugar donde está esta información. ¿Sí? Entonces, busquen en el internet. En el internet. Es un lugar bien interesante, tienen estudios bastante entretenidos también en lo que es economía de la salud y evaluación de tecnologías sanitarias. Tan entretenidos que le está haciendo publicidad, sino que encontré, esto es una fundación, o sea, sin fin de lucro, por si acaso. Ya, perfecto. Sí. A ver, entonces, una investigación hecha por un grupo de científicos argentinos. Incluyendo también gente local. ¿Sí? Ya, pero que es para varios países de América Latina, Correcto. entre esos de Ecuador. Dice que en el Ecuador, en promedio, mueren 21 personas al día por tabaquismo. Exactamente. Es un montón. Es un montón de gente. Sí, es un montón de gente. Y eso habría que multiplicar por 365 para tener los muertos al año. Exactamente, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Para que pongan en perspectiva, a nivel latinoamericano, incluyendo Ecuador, 1.039 personas mueren al día a causa del tabaquismo. Más de 1.000 personas al día en América Latina. Y claro, vamos a explicar que... Desde México hasta la Patagonia. Desde México a la Patagonia, los que participaron en este estudio, donde se aplica un modelo bien interesante, un modelo marcoviano de decisión, que esto es para personas mayores de 35 años. Ya. Estos son los resultados que encuentran. 1.039 personas mueren por día en América Latina, 21 personas en Ecuador por día a causa del tabaquismo. Claro, y eso ya vamos a ver más adelante, pues tiene una serie de costos. Totalmente. Porque probablemente, a ver, bueno, hay costos evidentes, ¿no? Los costos de salud. Claro, hay costos directamente atribuibles al tabaquismo, pero tú tienes costos asociados, ¿no es cierto? Porque supongamos que no es una persona que se enferma, pero tiene una peor calidad de vida y no puede trabajar bien, no se puede desarrollar bien. Eso también necesita tiene costos. que le pongan oxígeno. Totalmente. Entonces es complicado. Sí. Y claro, se te muere gente muy joven, pues. Totalmente. Y entonces pierdes gente valiosa para la sociedad y para la economía. Y ahí los economistas de la salud y la gente que hace epidemiología tienen una medida que es años de vida perdidos. Claro. Y tienes otro que se llama años de vida ajustados por calidad. Entonces, si tu calidad deja de ser al 100%, ¿cuántos años de vida como que malos? la mitad. Exactamente. Pierdes utilidad. Y eso vamos a hablar también el día de hoy. Así que, de eso. Entonces, para que te hagas una idea, este mismo estudio dice que, bueno, si lo transformamos a porcentaje de personas, 13,4% de todas las muertes que se producen en el Ecuador pueden ser atribuidas al tabaquismo. Ok. O sea, si tienes 50 personas, cerca de 7 van a morir por causas del tabaquismo, mayores de 35 años, por supuesto, ¿no es cierto? Y quizás sea bueno definir lo que es el tabaquismo, ¿sí? Para que hagan una idea que es el tabaquismo. Es básicamente la adicción al tabaco, provocada principalmente por uno de sus componentes más adictivos, que es la nicotina. La nicotina es lo que le hace adictivo al tabaco. Exactamente. ¿Alguna vez fumaste tú en tu vida? No. Yo tampoco. Y esto que tengo mamá fumadora, padrastro fumador, claro. Mis hermanas también fumaban. Una vez en mi familia todos fumaban, pero no, yo no. O sea, y he probado, pero no. No, nunca enganché con esto. Sí, en mi vida me fumé un cigarrillo completo, en toda mi vida exageraría. Sí, y en varias etapas, ¿no? O sea, ese mismo cigarrillo a lo largo de varias. Claro. Sí. En varios años. Exacto, entonces no. Pero bueno, el tabaquismo es adicción al Pero cigarrillo. hay que decir que, bueno, al menos gente de nuestra generación, cuando íbamos a reventarnos en algún antro, básicamente toda la gente a nuestro alrededor fumaba y era equivalente a que hubieses fumado junto a ellos, ¿no es cierto? Bueno, fumador sí, pasivo. No sé si recuerdas que antes se podía fumar en cualquier parte.
Antes se fumaba en todo lado. Claro. Es decir, en la universidad nos daban clases profesores Los fumando. profesores con el cigarrillo. Y- René Valls, recuerdo. Podemos, Y había alumnos que también fumaban Claro, en clase. ya que el profe fuma, ¿por qué no encender Claro. tu cigarrillo? Entonces, básicamente... Bueno, yo recuerdo cuando yo entré al colegio, en mi colegio todavía había un sitio donde estaba permitido que los alumnos fumen. Bueno, había un sitio para fumar. Para los de sexto curso, y los profesores podían fumar dentro del colegio. Muy bien. Ahora supongo que sería un escándalo. claro, pero estamos sí, ya hablando está. de hace 40 años más o menos. Exacto. Pero hace 40 años había un espacio donde los de sexto curso y los profesores podían fumar. Recuerdo que hasta y el año... decían las malas lenguas que los de cuarto y quinto curso también fumaban ahí. Ya. Ya, y probablemente a veces no fumaban solamente cigarrillos. Pero eso es otro tema. Eso no decían las malas lenguas. Pero eso sería otro tema. Recuerdo que cuando, en el año 96, volviendo de Chile, la parte de atrás del avión se podía fumar. Claro, todavía se fumaba en los aviones. Ese era un antro completo. La parte de atrás del avión pasaba de todo, me acuerdo. Sí. Ok, pero bueno, es un tema que hay evidencia más que abundante de cuánto daño causa el cigarrillo en el mundo. Correcto. Y bueno, tanto es el daño que en un país relativamente pequeño como el Ecuador, 21 personas mueren al día por cigarrillo, por tabaquismo. Y el tabaquismo, como bien decía Sebastián, es la adicción al cigarrillo. Al cigarrillo, Y lo que te exacto. vuelve adicto al cigarrillo es, La de los nicotina. múltiples componentes, la nicotina. Sí, y de hecho, no sé si has visto a gente alrededor tuyo, como ya no pueden fumar cigarrillos que echan humo, de combustión, digamos, tienen estos cigarrillos electrónicos. Sí, claro. Que básicamente vaporizan una mezcla de algún líquido con olor y nicotina. Entonces la gente puede escoger la cantidad de entonces nicotina. es nicotina lo que se está pegando Totalmente. ahí. Claro, hay gente que le gusta echar vapor y hay gente que le gusta echar vapor y echarse nicotina al cuerpo. Entonces tú Entonces, ese cigarrillo sería adictivo. Totalmente, totalmente. Cigarrillo Pero no tiene estos otros químicos se producen de la combustión del tabaco. Claro, el alquitrán. Todo. El alquitrán, entonces, cosas fantásticas. Ya. Sí. Entonces, el dato de la semana, entonces, 21 personas al día, ¿sí? 13,4% de las personas en el Ecuador que fallecen mayores de 35 años estarán vinculadas al consumo excesivo del tabaco. ¿Correcto? Ahora, va a haber un montón de datos en este programa, porque básicamente este programa es sobre números y qué es lo que representan. Si hacemos el ejercicio, si es que se controlara, o sea, si básicamente no existiera tabaquismo, la gente no consumiera tabaco, se podrían evitar cerca de 7.800 muertes al año En el mundo. en Ecuador. En Ecuador. En Ecuador. 7.000 personas se mueren en el Ecuador cada año. Casi 8.000. Casi 8.000 personas se mueren en el Ecuador cada año por cigarrillo. El cigarrillo, Es exactamente. una barbaridad. Sí, es un montón. Sí. Es un montón. Es un montón. De hecho, hay una estadística que dice que hay más gente que muere en el Ecuador por causa del tabaquismo que por accidentes de tránsito. Ok. Sí. Entonces... Anótese que el cigarrillo es una cosa voluntaria, los accidentes de Y tránsito claro, no y es que pagas, voluntario. y que pagas, claro, es accidente, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto nos cuesta esto del tabaquismo? Al menos directamente, ¿cuánto nos cuesta? Entonces, este mismo estudio ha estimado que en costos directos al sistema de salud, privado y público, al año, el tabaquismo cuesta cerca de 480 millones de dólares En el Ecuador. en el Ecuador. 500 millones de dólares. 500 millones, ya, redondeamos 500 millones de dólares. Claro, a ver, no se pueden sumar las dos cosas que voy a decir, pero te causa 8.000 muertes y 500 millones de dólares de costos. Exacto, directos. Ya. Vinculados directamente al tabaquismo. Entonces, Ok. para que se hagan una idea, es medio punto porcentual del PIB, casi, Ya, claro. en costos asociados, o casi el 20% del presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Claro. Entonces, Claro, es la quinta parte del presupuesto Exacto. del Ministerio de Salud Pública. Es un montón. Es lo que le cuesta, no al ministerio, sino a toda la sociedad, el cigarrillo. claro, y el tema no es que te enfermas de tabaquismo, sino que el tabaquismo te genera otras cosas. Bueno, Entonces, te genera problemas pulmonares. Y a eso vamos a ir ahora. Por ejemplo, entonces, si tú miras la gente que se enferma, no la gente que se muere. Sí. Sí, claro, tenemos que ir a todo eso, pero tenemos que antes de eso ir a una corta Estamos pausa embalados. Sí, comercial. muy bien. Ya volvemos entonces. Pero no se olvide, Todo banco. Grupo Promérica. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero a la que tanto quiero. Sí, amigos, les pusimos muy en tono irónico, es importante aclarar, fumando espero. Bueno, era tiempo de Gardel. Era tiempo de Gardel, estamos hablando de hace 80 años. 80 años, algo 70 así, al menos. Cuando todavía se consideraba que Sí. fumar era un placer. Exactamente. No habían visto O sea, todavía. yo creo que fumar sigue siendo un placer para aquellos que fuman. Pero no había la conciencia Pero del no daño. consciente, exactamente. Entonces les pusimos a don Carlos Gardel, Sí. el zorzal criollo. El zorzal criollo, que a Mírate propósito murió en un accidente de aviación en Medellín, similar al que murieron acaba de recién ocurrir en los- sus jugadores de fútbol. Sí, o sea, creo que lo de Gardel era ya aterrizando o algo sí. así, pero en todo caso, Es en la misma ciudad. en la misma ciudad. Sí. Qué Caray. extraña coincidencia. No, sí, trágico. Sí. Pero bueno, fumar era un placer
hasta que quedó claro todo el daño que causaba. Claro. Claro, porque a veces, quién sabe, la gente fumaba y de golpe se enfermaba y bueno, se murió. Pues, Bueno, qué hay pena, que ¿no? decir que la industria... No había conciencia de por qué se murió. Estoy hablando de la época de Gardel. Sí, y de hecho la industria del tabaco... Ya hay la conciencia. Pero la industria del tabaco hasta bien entrados los años 80, casi llegando a los 90, había una negación absoluta a los daños que hacían, ¿no es cierto? Hacían publicidad con el doctor que te examinaba los pulmones pegándose un tabaco, ¿no? Ya. Ok, bueno, decíamos rapidísimo que en el Ecuador mueren casi 8.000 personas al año por cigarrillo. Y un cálculo hecho por un centro de investigación argentino. Junto con el Ministerio de Salud Pública aquí. Con gente local. Ajá. Calcula que le cuesta al Ecuador casi $500 millones al año. En atenciones atribuibles directamente al sistema de salud. Claro. En tabaquismo, ¿sí? Y eso equivale a una quinta parte de lo que gasta el Ministerio de Salud en salud. Claro. Y tú preguntabas, bueno, y obviamente hay personas que no mueren, pero se enferman. Claro. ¿Sí? Entonces esto también genera costo de salud. Es más, yo diría que es la mayoría, pero bueno. Exacto. Entonces, ¿cuáles son las principales enfermedades asociadas al tabaquismo? Para que te hagas una idea. Está el EPOC, que son enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya. La gente que fuma y después Sí, claro, ya no puede respirar se bien. le tapan los pulmones. Exactamente. Eso se llega a la mayor parte de casos al año. Está la neumonía, le siguen las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Está siendo en orden de importancia. O cánceres y cáncer al pulmón, básicamente cáncer al pulmón, ¿sí? También ocupa de las 1, 2, 3, 4, 5, 6 principales causas de enfermedad, ¿sí? Claro, Eso la pregunta es, ¿qué implican estas enfermedades, no? ¿Qué implica? Implica tratar esas enfermedades. Exactamente, y de ahí está. Y un costo para las y de ahí personas. para las personas directamente, pero si son personas que no tienen capacidad de pago, probablemente en el sistema público y termina siendo un costo para la sociedad que contribuye vía impuestos para tratar enfermedades que eventualmente serían prevenibles, ¿no es cierto? Es una enfermedad prevenible, el tabaquismo. Sí, no fume y se cura. Exacto, o no te enfermes, no fumes y no te enfermarás. No se enferma, ¿no? Exactamente. Ahora, los números que te di antes eran los que se referían los que hacían referencia a las enfermedades, al número de casos que se generaban por enfermedades. Pero ya si vemos el tema de personas que mueren por enfermedades atribuibles al tabaco, cerca de 2.500 personas anualmente de estas enfermedades pulmonares obstructiva crónica, después les siguen enfermedades cardíacas, entonces claramente hay un vínculo entre fumar y que te falle el corazón. Cánceres, 1.261, tabaquismo pasivo. O sea, el fumador pasivo. El fumador pasivo muere por eso. Sí. A ver, tú me estás diciendo que en el Ecuador cada año mueren, el dato con base son 860 personas, perdón, casi 900 personas Ajá. por ser fumadores pasivos. Exactamente. Qué barbaridad. Es un montón. O sea, no fumaste nunca en tu vida, pero estuviste expuesto a humo del tabaco. Sí que es un montón, ¿no es cierto? 900 personas mueren porque otros les fuman al lado. Ujú. Exactamente. Accidentes cerebrovasculares, 440 personas se les puede asegurar. Entonces vendría a ser la sexta carta muerta. ¿Sí? Ya. Ahora, dijimos que directamente al sistema de salud esto le costaba casi $500 millones. Correcto. Entonces puede ser tanto privado, puede ser directamente los fumadores los que están pagando esta cuenta, las familias de los fumadores, pero también indirectamente, ya que de la forma en la que se financia el sistema de salud en el Ecuador, o sea, quizás a través de aportes al IES para aquellos que están en relación de dependencia o a través de impuestos directos, que es la forma en la que se financia las atenciones del MSP. Esos serían como costos directos, ¿no es cierto? Esos costos, 500 millones, se reparten en todo el sistema que eventualmente se podrían evitar. Pero también tienes personas que, como tú dijiste hace un momento, mueren prematuramente, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de años de vida productivo que se pierden. Claro, y eso es una pérdida evidentemente para la persona, para la familia y para la sociedad. Exactamente. Y también están los años de vida de calidad que puedes tener. Entonces quizás no mueres por el tabaquismo, pero tu calidad de vida cae sustancialmente a un tanque de oxígeno, subes escaleras, te falta el aire, quizás tuviste un accidente cerebrovascular en el que no mueres, pero quedas paralizado, o sea, ¿de acuerdo? O enfrentas un cáncer del que no te mata, pero te terminas mal, o sea, ¿de acuerdo? Sí, bueno, es evidente que el cigarrillo te daña la calidad de vida. Exactamente. Entonces, básicamente estas pérdidas, estos fallecimientos y enfermedades se traducen, como te digo, son años de vida perdidos y los años de vida perdidos o ajustados por calidad, que son dos típicas medidas que se usan en economía de la salud para tratar de estimar los costos. Los costos quizás que no son directos, sino los costos sobre las personas. Tratar de valorar los costos sobre las personas. Ahora, ¿qué son los años de vida y los años de vida, años perdido y calidad de vida asociados? Simplemente una definición aquí. La suma algebraica de los años que habrían vivido los individuos si hubiesen cumplido con la esperanza de vida del país. Eso vienen a ser los años perdidos. Ya. ¿Sí? Entonces, una persona que se murió a los 60 por fumar,
Claro, no llegó a los 72 años, digamos, Que es de que era tu esperanza de vida. Entonces, perdiste de 12 esa años. persona, ahí. exacto. Exacto. 12 años le sumamos a esta años de vida perdidos por fumar en el Ecuador. Y a eso le sumas los años de vida que potencialmente vives con alguna discapacidad fruto del tabaquismo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces ahora podemos separar entre hombres y mujeres, porque no es igual para ya, ambos ok. grupos. ¿De acuerdo? Entonces los hombres fumadores, básicamente los fumadores tienen una expectativa de vida 4,29 años menor que los no fumadores. ¿Ya? O sea, tus años de vida se reducen en 4,3 años si es que fumas versus los que no fumas. ¿De acuerdo? Mientras que los que son exfumadores y dejaron de fumar, o sea, los que eran fumadores y dejaron de fumar, esta reducción es de 1,9 años. Igual, o sea, así hayas dejado el tabaco, ya tiene sí te una entiendo, afectación sí te sobre tu vida. entiendo. ¿De O acuerdo? sea, si fumas y dejas de fumar, vas a vivir 2 años menos. 4,29 años menos. No, pero sí, si fumas y dejas de fumar, Exactamente. vas a vivir 2 años 2 menos. años menos. Pero si Entonces- fumas y no dejas de fumar, vas a vivir 4 años menos. Entonces, esos años de vida perdidos son los que se suman para todos los potenciales casos. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y a qué números llegamos? Ya para vamos a ir a hombres y eso. mujeres. Ya vamos a ir. Espérate un poco. Entonces, ahora vamos qué pasa con las mujeres. O sea, separemos esto ahora con mujeres, ¿no es cierto? Para las mujeres, la expectativa de vida se reduce aún más con el tabaco. 4,45 años. Son más sensibles al cigarrillo. las mujeres que los Exactamente. Pero las exfumadoras hombres. ¿Ya? van a vivir, o sea, pierden menos años de vida. Ya. ¿De acuerdo? Ok, entonces es malo que una mujer fume. Exacto. Y es más malo que una mujer fume a que un hombre fume. Exactamente. Ya. Pero si fuma y deja de fumar, es un poquito más grave en los hombres En los hombres que en las mujeres. Hay más años de vida perdidos. Ya. Entonces, básicamente, ¿a qué llega este estudio como conclusión? Que en un año, ¿sí? Por consumo de tabaco, se pierden 181.138 años. Ya. Ok, 180,000 años. 180.000 años perdidos en Sí. un año. Hay ecuatorianos que dejaron de vivir Exactamente. 180,000 años. Exactamente. Ya. Es un montón. Que es Sí, un montón. claro. Y multiplícale eso por, o sea, no sé, ¿cuánto vale un año de una persona? Es difícil. de Es difícil calcular estar, un pero valor de se eso. podría hacer el ejercicio, ¿no es cierto? Y es un montón de recursos ahí perdidos, ¿no es cierto? Ahora, básicamente esto se distribuye, los años de vida perdidos, casi 70% de estos 181.000 años corresponden a años de vida perdidos, es decir, las personas que fallecen. Sí. Y un 32%, o cerca de un 32%, son años de vida perdidos por calidad. por calidad, vida subóptima. ¿Sí? Ya. Y del total de los años de vida perdido, si ahora separamos entre hombres y mujeres, 120.575 se pierden en los hombres y 60.000 en las mujeres. O sea, básicamente O sea, hay más años de vida. Un tercio pierden de los años de vida perdidos Corresponden en a hombres. hombres. Sí. ¿Por qué? Porque hay más hombres fumando o algo así. Exacto. Pues seguramente hay una incidencia de fumadores entre los hombres. Y un último dato, porque si a esto le sumas, por ejemplo, los costos que le asocias, por ejemplo, a mujeres que fuman durante el embarazo. Ah, bueno, eso ya te va a complicar bastante. Y accidentes relacionados al tabaquismo, qué sé yo. Por ejemplo, estás fumando, te quedaste dormido, se incendió tu cobija y te quemaste. Ya, ok. Que suele ocurrir. Si sumamos todo eso, el valor asciende de estos años de vida perdidos a 204.000 años. Por año. 200,000 años que los ecuatorianos viven menos por año. Por año. Ya. ¿Sí? Solamente asociado al tabaquismo. Entonces, obviamente es un problema caro, ¿no? Es un problema sumamente caro. Nos vamos a una corta pausa. Volvemos en un instante para seguir analizando este tema que sí está echando un poco de humo aquí. El tema del cigarrillo, el tabaquismo y cuánto le cuesta el tabaquismo a la economía ecuatoriana. ecuatoriana. Volvemos en un instante. Ya hablemos. Amigos, volvemos. Aquí estamos en Clarito está Sebastián Oreas y Vicente Albornoz. Y luego de haber oído nuevamente a Carlos Gardel Sí. cantando Fumar es un placer, quisiéramos agradecer a toda la gente que tiene la inmensa gentileza, primero de seguirnos en el Twitter y luego de escribirnos al Twitter. Ya tenemos O sea, casi- y podemos partir agradeciendo a la gente que nos escucha en la radio, ¿no es cierto? Sí, bueno, muchas sí, gracias. no. Sí, muchas gracias por Muchas oír. gracias por escuchar. Pero la gente que nos sigue en el Twitter ya son 1,200, ¿ah? No. Sí, ya son ¿En serio? tenemos 1,200 seguidores en Twitter, a los cuales les agradecemos infinitamente por tener la gentileza de seguirnos, a pesar de que tuiteamos solamente cuando estamos en línea, digamos. ¿Cuántos estamos- serán troles?
No, no creo que haya muchos. No, son muchos flores. No, Ya no se ven creo. aburridos escucharnos. Sí. Entonces les decíamos que muchas gracias por escribirnos. Tenemos a 1,200 seguidores. Y a esos seguidores quiero agradecer a los que nos han mandado mensajes específicos. A Iván Villafuerte, gracias por el comentario sobre Sisto Durán Ballén. A todo... El señor Isurieta, ¿puedo mencionar al señor Isurieta que Sí, nos claro. escribió la semana pasada? sí, claro. Al señor Isurieta, que nos escribió por correo electrónico la semana pasada. Diciéndonos que la más grande contribución desde su punto de vista del gobierno de Sixto Durán Ballén fue la integración del Ecuador a la Organización Mundial del Comercio. Claro, nos hizo notar que Sixto Durán Ballén le puso al Ecuador en la Organización Mundial del Comercio, lo cual obligó a hacer una serie de reformas útiles e importantes. Eso fue una buena excusa para hacer buenas y útiles Que probablemente reformas. contribuyeron a la productividad del país y generaron riqueza. Probablemente. Agradecemos también a Reinaldo Yanchapaxi, a Pancho Moreno, a Luis Ángel, que dice, clarito está, lo interesante es que explican en sencillo. Gracias. Muy bien. Esa es la típica comentario que nos encanta recibir. Así que muchas gracias a toda la gente. No se olviden de seguirnos, de comentarnos, de darnos ideas. En Facebook. Estamos en @claritoestá en Twitter y somos Clarito Está, programa de radio en Facebook. Y en algún momento ya tendremos los podcasts. Lo lograremos en algún momento. Sí. Bueno, volvemos nuevamente con el tema de la semana de hoy, que es el tabaquismo. Exactamente. Ya habíamos dicho que, o sea, sumando todos los años de vida perdidos y los años de vida perdidos por discapacidad, llegamos a sumar 181,000 años por año que se pierden, todos los ecuatorianos, entre que fallecen o viven con una discapacidad. Fruto de esta enfermedad. O sea, es como que en promedio le quitaras unos días de vida a cada ecuatoriano, A cada cuatro. y eso le haría perder, eso tendría un costo para la sociedad Por supuesto, o sea, ecuatoriana. imagínate que, o sea, y el cálculo que hiciste fue cada ecuatoriano perdería como 4 años al año. Claro, Imagínate Cada año de vida, ¿no? No trabajar 4 años, 4 días, claro. multiplicado Pero por todos los años. Exactamente. Entonces sí sería una cosa grande. Sí. Entonces, al final es una pérdida desde varios puntos de vista. Económica, Exactamente. porque hay un costo médico, pero también es un tema humano, porque se muere la gente. Por Y es un supuesto. tema humano y económico, porque al morirse la gente deja de ser productiva. Y claro, o al enfermarse. Y aparte de eso, cuando se enferman, terminan usando recursos que eventualmente pudiese haberse usado en otras actividades, con una práctica que era evitable, ¿no es cierto? Porque básicamente la gente empieza a fumar por voluntad, pero después ya se vuelve adictiva, que es un problema, ¿no? Ya. Entonces, el siguiente paso de este estudio, o básicamente lo que plantea este estudio, es, bueno, ¿cómo se podría reducir este problema? Y el problema resulta difícil de controlar porque básicamente el tabaco es adictivo, cosa que ya tú intuiste cuando estamos. Claro. ¿No es cierto? El tabaco es adictivo y le puedes decir a la gente, mira, a mí me impresiona, yo creo que casi que deberían ponerle censura a la mínimo 12 años para que los niños puedan ver una cajetilla de cigarrillos. Exactamente. ¿Por qué? O ver a alguien consumiendo tabaco. Lo que voy, lo que Ah, voy- ya, las perfecto. fotos que ponen ahí a un niño chiquito le van a Pero claramente, prácticamente no desalientan el consumo del tabaco. Es lo interesante, ¿no? Tú pones una foto en la que demuestras que el que fuma le salen unos cánceres horribles. y unas ¿Sabes cosas qué medida impresionantes. parece que resulta y que le tiene muy asustada a la industria? ¿Cuál? Hay una medida en la cual no puedes poner la marca de tu cigarrillo sobre el cigarrillo. Solamente puedes poner que es cigarrillos. Y la foto asquerosa. No hay marcas. ¿Y cómo sabes que es la marca X? Y Da lo etcétera? mismo, pues. Entonces, ¿cómo vas a gastar en publicidad si no le puedes dejar saber a Pero nadie? igual no gastas en publicidad, no hay publicidad de cigarrillos. O sea, en los medios donde estamos nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿en cuáles sí hay? ¿Ya? ¿En dónde hay O publicidad? sea, vas a la tienda y tienes carteles grandes Ah, que ok. dicen, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora ya no podrías vender cigarrillos con marca. Son cigarrillos nomás. Interesante. Sí. Claro, el problema del cigarrillo es que lo más bonito o más fácil, no lo más bonito, lo más fácil sería prohibir. Pero de este tipo de cosas, cuando son adicciones, lo único que logras cuando prohíbes es aumentar el tráfico ilegal. Claro, y haces que gente que eventualmente no se hubiese enriquecido termine enriqueciéndose mucho. ¿Qué es lo que les pasó a los Estados Unidos cuando Con la prohibieron el prohibición. consumo de alcohol? Y ahí había dos cosas, ¿no es cierto? Estaba por un lado el gobierno federal que quería forrarse de billete metiendo preso a la gente, y por otro lado los mafiosos que también querían forrarse de billete Vendiendo manteniendo la prohibición. Claro, pero prohibir sería muy Es complicado. fácil y sencillo, Es complicado. pero en la práctica sería virtualmente inaplicable. Exactamente. Y a los economistas, por lo general, es cuando quieren desincentivar alguna práctica, pueden recurrir a los impuestos, ¿no es cierto? Subes el precio de algo. Exactamente. Cuando quiero que alguien no consuma algo, O le que subo el consuma precio. menos, le subes el precio. Y Vieja- eso, Vieja táctica. vieja táctica de económica, ¿no es cierto? Subirle el precio. Y una forma de subirle el precio es usando los impuestos. Ahora, el estudio hace referencia a 3 posibles escenarios en el aumento del precio de
de los cigarrillos, ¿ya? Y vamos a ver cuáles son cada uno de estos, ¿no es cierto? El escenario 1 es el impacto en la prevalencia de los fumadores e impacto sanitario. La prevalencia de los fumadores es la cantidad de fumadores que tienes de la población, básicamente. Ya. Los fumadores activos, ¿sí? Y el impacto sanitario. El segundo impacto es impacto en la recaudación positiva, porque obviamente si le cobras un impuesto a algo a lo que las personas están adictas, probablemente no dejen de fumar y el Estado recupere ingresos por este lado. Es lo que se llama un bien poco elástico. ¿Qué significa? Que le subes el precio y no necesariamente cae su consumo. Y finalmente, el impacto económico total, que vendría a ser de la suma de estos dos impactos previos. Ya. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué rol cumplen los impuestos en este sentido? ¿Por qué los impuestos podrían funcionar? Ahora, habría que clarificar que no, por general en este programa no estamos muy a favor de los impuestos. Generalmente hay que aclarar eso. Pero en este caso, dado que... es el impuesto algo dañino. Claro, el tabaquismo tiene un montón de externalidades y le genera, sí, tiene un montón de externalidades. Le genera costos no directamente a los fumadores, sino a los otros. No También. solamente a los fumadores, sino a los otros. Probablemente el impuesto sea una buena idea y los impuestos que vamos a hablar aquí son los que se conocen como impuestos piguvianos. Pigou, un famoso economista británico. Exactamente, Arthur Pigou, que fue el primero en proponer que se enfrenten las externalidades usando impuestos. O sea, aquello que hace daño, siga Póngale vendiéndole, impuestos. pero cóbrele extra. Ponga el impuesto extra. Exactamente. Vuélvale caro. Y a eso que hace bien y que quizás el mercado no logre solucionar porque hay externalidades positivas, quizás te convenga subvencionarle. Por ejemplo, a la educación. A la educación o los programas de vacunación. O sea, Por para- ejemplo, entonces ahí estamos dando dos ejemplos extremos de algo positivo y algo negativo. Exactamente. La educación es positiva, pues subsídiele. El tabaco es negativo, pues Mátele con impuestos. grávele con impuestos. Exactamente. Ahora, la idea con el impuesto piguviano es que no... A la oficina esposa. Eso fue mi teléfono, mil disculpas. La idea de estos impuestos piguvianos, es que es para enfrentar externalidades. Y el impuesto es básicamente lograr que el costo privado ¿Ya? se iguale con el costo social. O sea, Básicamente hacer que lo que le cuesta a los... me a parece los- un interesantísimo ejemplo esto del cigarrillo, porque a la persona que compra una cajetilla, la verdad no sé cuánto cuesta, estará en unos $4. No sé, ¿alguien sabe aquí? Híjole, agradeceríamos. Diego, ¿cuánto cuesta una cajetilla de tabacos? No sabemos. Agradeceríamos si es que algún oyente nos Nos dice puede cuánto informar. cuesta Y una probablemente cajetilla de que digan, cigarrillos. debe haber distintos costos. Me voy a inventar, voy a decir que está en $4. Eso refleja nuestra gran ignorancia en el tema que estamos hablando, porque no consumimos cigarrillos. Supongamos que son $4 una cajetilla de cigarrillos. La última vez que vi estaba en $4. Ya. Pero hay un daño a la sociedad por cada cajetilla que se fuma. Por supuesto, porque, a ver, Entonces la idea es que Yo me tú pego los pagues- tabacos. Tú pagues no $4, sino $4 más el costo del daño que causa. exactamente. O sea, todo eso que la sociedad va a gastar en ti porque te enfermaste, Mejor le cobro al que fuma. se lo cobro directamente al que fuma. Entonces, Y tengo que así la probablemente cajetilla- desincentivo. Tengo que la cajetilla hacer que cueste lo que cuesta producir más el daño que causa. Y ojo, a ese precio que tú dijiste, $4, probablemente hay un montón de impuestos ahí. Claro, ya hay impuestos ahí. Sí, pero quizás no suficientes. Pero tú dijiste que hay un problema ahí, ¿no es cierto? Mientras no puedas controlar el contrabando. Puedes dispararle el precio y no vas a controlar el contrabando. Claro, porque el otro día yo cruzaba la calle y una marca de cigarrillos que no se vende en Ecuador me estaban vendiendo en una esquina, un señor. Y probablemente a menos de $4. Le estaba vendiendo a $2 la cajetilla. Ah, no, pues estaba totalmente... Claro, entonces hay un claro ejemplo de que si es que esta política tributaria o impositiva sobre los cigarrillos puede fallar si es que hay contrabando. Bueno, amigos, vamos a dejarles por un momento, nos vamos a una corta pausa y volvemos ya al último segmento del programa, pero no se olvide, ¿Pro Banco? Grupo Promérica. Amigos, volvemos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Clarito está, y estamos hablando del tabaquismo y los costos económicos del tabaquismo, que mata a 8,000 personas al año en el Ecuador y le cuesta al sistema de salud ecuatoriano $500 millones. Es correcto. Es un montón. Es un montón. Tanto las muertes como el costo. ¿no? Exactamente. Y calculamos que son 180,000 años perdidos por año lo que genera el tabaquismo. Ok, soluciones. Prohibir sería muy cómodo, pero sería un poco eficiente porque lo único que harías es mandarle al mundo informal. A lo mejor tendrías que tener una policía del tabaco que persiguiera a la gente que fuma. O sea, totalmente ineficiente. Sí.
Yo, si hubiera sido un poco más, si fuera un poco más joven, me metería de voluntario en la policía del tabaco. En la policía del tabaco. Siempre me ha molestado la gente que fuma. Pero bueno, a ver, entonces, podemos aplicar algún tipo de impuesto piguviano. Es el impuesto piguviano. Piguviano es el que sube el precio de las cosas dañinas y baja el precio de las cosas buenas cuando el mercado no acaba de entender el bien o el mal. Claro, el mercado en sí, la transacción entre el que compra el cigarrillo y lo fuma y el costo que le impone la sociedad no está totalmente reflejado en el precio que está pagando. Entonces es el impuesto piguviano. Ahora, ¿cuál es el propósito del impuesto piguviano? Desincentivar el consumo. Claro. Entonces, básicamente, el aumento de precios logra reducir el consumo total de productos del tabaco mediante diferentes mecanismos. Entonces, veamos cómo actúa un poco este impuesto. Básicamente, modifica la prevalencia del tabaquismo a nivel poblacional, es decir, probablemente reduzca el número de fumadores. Pero tú crees, si le subes el costo del cigarrillo, la gente deja de fumar. Depende de qué tanto le subas. Y aquí van ciertas consideraciones que andan. Y está bien que seas escéptico. La otra forma en la que tú puedes modificar es aquellos que dejaron de fumar, subiste el precio y eso puede ser un desincentivo adicional para que vuelvan a empezar. Ok, eso sí. El que dejó de fumar y un día le dio ganas y sale y se encuentra con que la cajetilla vale $10, probablemente se la piense 2 veces. Claro. ¿De acuerdo? Y también tiene un impacto sobre aquellos que van a empezar, los nuevos fumadores, que son aquellos fumadores jóvenes. Que además tienen el bolsillo más menos profundo, digamos. El bolsillo menos profundo. ¿Sí? Entonces hay como desincentivar al que está fumando y sigue fumando, al que dejó de fumar y podría volver a fumar, y al que nunca ha fumado y podría Y aparte de eso hay que sumarle a aquel que está tratando de dejar de fumar. Y le das un incentivo. Y le das un incentivo adicional para que deje de fumar. Ya, le das un buen argumento. Exactamente. Y entonces todos estos están contemplados dentro de esta estimación del impuesto piguviano. O sea, estos argentinos con el Ministerio de Salud ecuatoriano hicieron un cálculo de cuánta gente dejaría de fumar si subes los impuestos. ¿Y cuántas muertes evitadas lo lograrías? Una cosa que quiero puntualizar aquí es que la evidencia científica dice que la mitad del descenso la mitad del descenso en la prevalencia es explicado, voy a explicarlo mejor. La mitad del descenso en el consumo se logra por una reducción de la prevalencia, es decir, en la población general, deja de fumar. Y la otra mitad se explica por fumadores que reducen su nivel de consumo, es decir, fuman menos. Interesante. ¿Sí? No modifica la prevalencia en la población, pero simplemente modifica el consumo, digamos, por persona. ¿Sí? Y esto básicamente hace que estas personas que son fumadoras también sean más probables de que se conviertan en exfumadoras porque van reduciendo el consumo. Ahora, ¿qué implicaría esto para el Ecuador? Y ellos lo que hacen es plantear 3 escenarios. Subir el precio del cigarrillo actualmente, a los precios que estaban en el 2015, 12,5%, el doble de eso, 25%, y 50% más caro. Ok, supongamos que estaba en $4, sería subirle a 4.50, subirle a 5 o subirle a 8. A 6. 8, claro, a 6, totalmente, a 6. A 4.50, 5 o 6. Exactamente. Ya. Entonces, básicamente, lo que se lograría, ceteris paribus, que no hubiera contrabando y otras cosas, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, lo que decimos. Muertes evitadas, con un 50% de incremento al año, se evitarían casi 5.000 muertes. Wow. ¿Sí? Enfermedades cardíacas evitadas, 3.321. Ya. Con un 50%. Si subes el precio 50%, o sea, si le pasas de $4 a $6 la cajetilla, entonces podrías evitar 5.000 muertes, 3.300 enfermedades cardíacas. Exacto. Ahora, con respecto a los daños perdidos por muerte prematura y discapacidades evitadas, a un 50%, 133.607 años. Recuperarías. O sea, dejarías de perder. Claro. Dejarías de perder. ¿Sí? ¿Cuánto evitarías en costos sanitarios directos? Durísimo, porque estás bajando durísimo el 300 consumo. millones por año. Pero básicamente de 500 a 300. De 500 a 200. Bajarías más de la mitad. Y dado el consumo de cigarrillos que existe en este país, se estima que lograrías un incremento de 801 millones. Le estás dando ideas al gobierno de impuestos que puedes subir. Pero bueno, al final del día... Eso es obvio y todo el mundo lo sabe. Sí, no creo que me molestaría que la gente deje fumar, la verdad. Sí. O sea, quizás podríamos reducir otros impuestos, el impuesto a la salida de visas, quizás, y ponerle más impuesto a los tabacos. Claro, aquí el único problema que tendrías es el tema del contrabando, ¿no? Pero imagínate, si es que subieras un 50% el precio de los cigarrillos en el país, este estudio de estos argentinos que dicen que
habría gente que dejaría de fumar, gente que no volvería a fumar, gente que estaba intentando dejar de fumar y que dejaría de fumar. Gente que no empezaría a fumar nunca. Exacto. Toda esa gente reduciría la demanda futuro. Ajá. Y por lo tanto tendrías menos gente fumando y de los que fuman habría gente que fume menos. Menos. Y que probablemente deje de fumar pronto. Y por lo tanto tendrías 5,000 muertes menos al año ¿No? por culpa del cigarrillo. Exacto. Y si tú esto lo pones... Perdón, frente a 8,000 que tienes hoy, ¿no? Correcto. Wow. Ya. Ahora, sumando el aumento de la recaudación más los costos sanitarios evitados, podrías tener un beneficio económico total de 1.024 millones. O sea, Ojo, 1.100 millones de dólares te exacto. ahorrarías. Ahora, algo que quisiera puntualizar y no lo dije, básicamente lo que está ocurriendo aquí es que lo que se recolecta actualmente con impuestos, De impuesto al cigarrillo. el impuesto al cigarrillo, no alcanza a cubrir ni la tercera parte de los costos directos del tabaco. Entonces, probablemente sea un buen negocio pensar en esto. Ok. Un buen negocio para la sociedad, ¿no? O sea, no, probablemente para las tabacaleras no sea un No, buen para ser un negocio, pésimo negocio pero sería un buen negocio para las tabacaleras. para la sociedad. La sociedad, pero sería un buen negocio para la sociedad, mal negocio para las tabacaleras. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Les insistimos, búsquenos por Twitter, búsquenos por Facebook. Somos @clarito está en el Twitter, es donde más estamos activos. Será un gusto verles y además nos veremos la próxima Semana. Muchas gracias.